y evitar episodios de recaída. Y el diazepam, ¿verdad? Diazepam es el fármaco, yo podría decir que es el más utilizado en la urgencia, en las terapias, porque funciona principalmente por vía intravenosa, eso es importante, para las crisis convulsivas. Entiéndase crisis de un paciente que está en un periodo agudo es ahora, ¿verdad? Ahora, no un antecedente crónico, un episodio brusco, ¿verdad? Es la terapia de primera acción por su acción rápida, ¿verdad? Por su acción rápida. Bueno, en caso de que no puedan canalizar, pueden recurrir a la vía intramuscular o rectal, dicen, ¿verdad? Que también sería una opción ante el fracaso endovenoso. Bueno, el lorazepam. Siempre hay dos fármacos que compiten para la terapia de urgencia. Ustedes saben que el diazepam se usa más, pero el mejor es el lorazepam. Es más, las guías de Estados Unidos, Canadá, Europa dice lorazepam, pero el precio es notablemente más alto del lorazepam. Bueno, dice que es más útil, es más beneficioso que el diazepam en las crisis. Por eso ellos utilizan lorazepam de primera mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su periodo de acción es más largo, es más estable, ¿verdad? Por lo cual considera de elección en crisis convulsiva. Si ponemos en un medio ideal, le gana el lorazepam al diazepam, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería la ventaja de usar estos fármacos en el tratamiento de urgencia? Uno, son buenos para suprimir las convulsiones y la depresión del sistema nervioso central no es significativa. El inicio de acción es rápido, su vida media no es muy larga, ¿verdad? Sin embargo, si cambiamos por un midazolam, el territorio se vuelve mucho más peligroso, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Exactamente, ¿verdad? Bueno, justamente, midazolam también tiene acción, una de las acciones más prolongadas, incluso es más rápida que el diazepam, pero en este caso no le elegimos como primera opción porque produce mucha depresión del sistema nervioso central, es mucho más potente y siempre decimos que si van a usar un midazolam tienen que estar bien entrenados para intubar, para intubación orotraqueal, porque deprime demasiado el sistema nervioso central y puede llegar al paro respiratorio, ¿verdad? Bueno, 0,1 miligramos kilogramo peso se calcula y se administra intravenoso, normalmente diluido si no quieren tener un efecto negativo, ¿verdad? Bueno, después hay un fármaco dentro de un grupo muy cerrado que es la etosuximida, que está recomendado principalmente para lo que es las crisis de ausencia. Nos dice que es de actividad, o sea, se actúa a nivel eléctrico anormal en crisis de ausencia, ya que las crisis de ausencia nacen o se crean principalmente en las porciones centrales del cerebro, que es el tálamo. Entonces actúa principalmente a nivel talámico esto, inhibiendo los canales excitatorios. Bueno, sus efectos indeseables más frecuentes son de tipo anorexia, hipo y vómito. Tolerables, no es muy potente. Bueno, la dosis va de 250 miligramos a 500 miligramos por día, siempre en incrementos progresivos. Y por último, hace rato estuvimos hablando de la hipertensión en la embarazada, ¿verdad? Muchas veces la gestante, hablando de ginecología, porque ese no es nuestro tema realmente. Ginecología, la gestante puede ser de 25, 30, 40 años. Cuanto más edad tenga, tiene más tendencia a la hipertensión, ¿no? Hay una hipertensión que solamente aparece en el embarazo que se llama hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Muchas tienen tendencia a quedarse hipertensas ya en el futuro, ¿no? O sea, te da una predisposición. El problema no es ese. El problema es que el cerebro pierde su capacidad de neuroprotección ante la hipertensión y ante picos pequeños de hipertensión descarga, ¿verdad? Y es lo que llamamos eclampsia, ¿verdad? Eclampsia es la combinación de hipertensión arterial más convulsiones.
Y ustedes saben que la gestante es más complicado porque lleva otra vida en ella. O sea, no vamos a estar tratando una persona, estamos tratando 2 personas o más, si tiene mellizo o trillizo, ¿no? Entonces, es ahí donde entra el sulfato de magnesio, ¿no? Realmente no tiene un mecanismo de acción bien dilucidado de cómo funciona, pero se cree que actúa como vasodilatación, reduciendo la isquemia que sufren estos pacientes, ¿no? Que sufren estos pacientes gestantes con eclampsia, ¿verdad? Bueno, y la dosis empleada clínica, que vamos a ver que son 2 a 4 gramos intravenosos, seguidos de una dosis de mantenimiento, 1 gramo cada hora, hasta controlar la convulsión, dice que no suelen ser tóxicos y la forma de vigilar, porque el magnesio produce depresión de los reflejos, es justamente monitorización de los reflejos osteoteninosos. Le van a ir percutiendo constantemente los reflejos, ¿verdad? El rotuliano, el aquiliano, lo que ustedes prefieran, y a medida que va disminuyendo significa que está en toxicidad, está con una intoxicación por sulfato, ¿no? Entonces es su manera de vigilar. Bueno, suele tener gran mortalidad de esto porque puede llegar a complicarse y producir trastornos de las vías respiratorias, ¿no? Puede producir trastornos en las vías respiratorias. Es una indicación absoluta de cesárea de urgencia. Suele ocurrir más o menos en el último trimestre, donde suele haber prematuridad, ¿no? Bueno, esto es por un lado. Por otro lado, tenemos esto. No sé si nos va a dar el tiempo, porque no sé cómo perdimos tanto tiempo en anticonvulsivantes. Claro, todo lo que es levetiracetam, gabapentina, la motrigina, topiramato, son anticonvulsivantes de segunda generación, ¿no? O de última generación. Sí, por eso le digo que la guía de los otros países recomiendan levetiracetam como primera opción. Solamente que es caro. El ministerio no tiene. Por lo menos hasta hace poco no había. Si hay topiramato sería lo ideal, o ¿cómo se llama? Levetiracetam. Cuesta 250.000 la caja, mamá. Y para el tratamiento crónico es complicado. Y para las ampollas no están muy disponibles, ¿verdad? Bueno, hablamos de neurolépticos. No sé si nos dé el tiempo de terminar esto, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hablar bien de la farmacología de la psicosis, ¿verdad? La psicosis. Estamos hablando de personas psicóticas. ¿Qué es la psicosis? Generalmente es una patología psiquiátrica, es una enfermedad psiquiátrica grave. Grave. ¿Por qué grave? Porque tienen trastornos de no diferenciar la realidad de lo irreal. Pueden matarle a una persona, asesinarle, y no saben si es cierto o si es mentira lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Os advogados falam sobre isso, né? As defesas se baseiam nisso, estava fora de si, matou. Lo más difícil de esto es que es difícil diagnosticar, ¿no? Es difícil diagnosticar. Porque no hay serología, no hay algún tipo de dato laboratorial que te diga, mira, tiene psicosis, ¿verdad? Es más bien un diagnóstico psiquiátrico que es muy cerrado, ¿verdad? Existen protocolos de diagnóstico, ¿verdad? Pero de igual manera son no muy concluyentes. Bueno, entonces, personas que no saben si es cierto o si es irreal lo que están viviendo, no discriminan la realidad de la mentira, tienen planicie afectiva. Es una característica también de la psicosis, principalmente de la esquizofrenia, ¿verdad? No sienten placer, no sienten sentido de recompensa. ¿Qué es el sentido de recompensa? Por ejemplo, usted estudia farmacología mucho, ¿verdad? Día y noche,
rinden bien y posteriormente se sienten bien satisfactoriamente porque dieron fruto a su esfuerzo. Ese es el sentido de recompensa. Una persona psicótica, esquizofrénica, no siente esa recompensa, no siente nada, ¿verdad? También, otra característica que no deja de ser grave es que tiene alucinaciones. Ve cosas que no existen, escucha cosas que no existen y huele cosas que no existen, ¿verdad? Entonces, los síntomas alucinatorios, la planicidad afectiva, ¿verdad? Y la discriminación o la no discriminación de lo real con lo irreal da síntomas positivos de la esquizofrenia, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque estos fármacos nos ayudan para tratar los síntomas positivos, o sea, esa persona que ven cosas o personas muertas, ¿verdad? Para eso va a funcionar. Sin embargo, hay síntomas negativos que son generalmente la alogia, la anodinia, ¿verdad? Que es, no habla, no se relaciona con el entorno, ¿verdad? Eso es importante que vigilen en el paciente, que indaguen para ver si realmente estamos frente a una psicosis o no, ¿verdad? Y también lo que es el sentido de afectividad, de relacionamiento social aplanado, no hay relación social, ¿verdad? También tiene sentimientos, digamos, de malignos, de autolesión, ¿verdad? De suicidio, ¿verdad? Ideas realmente oscuras, ¿verdad? Eso no nos ayuda a esto, los neurolépticos. Bueno, los neurolépticos nuevamente aparecen en 1950 al 56, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y se descubrieron en base a la interrupción de la dopamina, ¿verdad? De la dopamina. Esto es muy importante que equilibren, porque tanto el exceso como el defecto de dopamina produce enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Produce enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, el defecto de dopamina produce Parkinson. El exceso de dopamina produce esquizofrenia, psicosis, manía, produce bipolaridad, ¿verdad? Produce bipolaridad. O sea, estamos en un desequilibrio. Tenemos mucha dopamina, malo. Poca dopamina, también es malo. Entonces hay que tener un equilibrio. También es importante que si tratamos uno, pueda aparecer el contrario. Por ejemplo, si tratamos la esquizofrenia y la psicosis, puede aparecer Parkinson. Puede aparecer Parkinson, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de fármacos que comúnmente se denominan antipsicóticos porque tratan la psicosis, anteriormente neurolépticos y antes de ser neurolépticos se llamaban tranquilizantes mayores, ¿verdad? Porque son los más potentes en cuanto a calmarle a la persona, ¿verdad? Le relajan. Bueno, tenemos los típicos y los atípicos, y esto es inversamente proporcional a la lógica, porque los típicos son los antiguos, son los menos efectivos, los menos potentes y con muchos efectos adversos. Sin embargo, los atípicos son los nuevos, los que tienen mejor cinética, los que tienen menor riesgo de efectos adversos y son más potentes, ¿no? Bueno, aparece la loxapina, clotiapina, clorpromazina, que son antipsicóticos típicos, 1950, ¿verdad? Y los atípicos que tienen mayor relación con receptores neurológicos, como la clozapina y la famosa olanzapina, ¿verdad? También aparece ya la risperidona y la quetiapina, ¿verdad? Que se utiliza mucho la quetiapina, principalmente para dormir, y es un antipsicótico, ¿verdad? Es un antipsicótico. Bueno, causan menos efectos extrapiramidales. Y ustedes saben que en la semiología de evaluación neurológica, o sea, ustedes se aproximan a un paciente para evaluar la neurología, tienen síntomas piramidales y extrapiramidales, ¿no? Los síntomas piramidales son cuando las vías motoras piramidales se afectan. Normalmente se decusan en la parte talámica o infratalámica, cambian de vía, ¿verdad? O sea, que si tengo una lesión piramidal izquierda, mi repercusión va a ser
derecha, ¿verdad? Derecha. Y ahí ya analizamos el área de Broca, Wernicke, si hay trastorno del habla, es izquierda, ¿verdad? Bueno, tiene signos piramidales. Hay signos que tienen que evaluar. Por ejemplo, Babinski, ¿verdad? Y lo que a mí me importa ahora que sepan es el tono muscular, ¿verdad? El tono muscular. Ahí, para evaluar tono, tienen que flexionar el miembro ustedes, o sea, el explorador, el semiólogo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es agarrar el brazo y llevarlo hacia el antebrazo y hacia el brazo, ¿verdad? Entonces buscamos si esto está duro o está blando, literalmente, ¿verdad? Si es un piramidalismo, porque se dañó la vía piramidal por un ACV hemorrágico, ¿verdad? Normalmente viene bien, pero al retirar se opone. Fuerza, hay tono aumentado y de repente libera. Ese es piramidalismo, ¿no? Se llama signo de la navaja. No sé si conocen la navaja antigua que primero hace fuerza y de repente recontra peligrosa porque se suelen cortar, ¿no? Entonces tiene que hacer una fuerza y después libera. También se llama fenómeno de liberación. Ahora, si es un extrapiramidalismo, que generalmente afecta la vía nigriostriatal, el paciente va a estar rígido y va a ir venciendo por tramos, que se llama signo de la rueda dentada, ¿verdad? O del engranaje, porque parece un engranaje, y eso es evidente. Normalmente el paciente tiene que estar rígido, duro, pétreo, ¿no? Tiene poco movimiento, ¿verdad? La región cervical dura. Entonces eso es en cuanto a evaluación del extrapiramidalismo y piramidalismo. El objetivo principal justamente es ver las vías extrapiramidales, ¿verdad? Y tenemos la clasificación de los neurolépticos típicos o antiguos, ¿verdad? Aparecen las fenotiacinas. Bueno, tenemos las alifáticas, que la primera droga fue la clorpromacina, que hasta hoy se sigue utilizando la clorpromacina. Es un fármaco de referencia para expresar la potencia de antipsicótico, o sea, es nuestro fármaco ejemplar dentro del grupo de fenotiacinas o típicos, ¿verdad? Luego tenemos las piperidinas, que es la tioridacina, que causan menos efectos extrapiramidales. Las piperacinas, como la flofenacina, que también está disponible, pero tiene mucho más efectos extrapiramidales. Y vamos a ver cuáles son los efectos extrapiramidales que ustedes van a observar. Potente. Por lo tanto, cuanto más potencia, más efecto antipsicótico, pero lastimosamente paga el precio del extrapiramidalismo, ¿verdad? Tiosantenos, ¿verdad? No son muy utilizados en un cambio de posición química de nitrógeno en la posición 10 por carbono. Y el grupo de análogos de dibenzoazepinas, que dice que son antipsicóticos tricíclicos con una posición de anillo central de 7 componentes, ¿verdad? Después tenemos las butirofenonas, que es el antipsicótico muy potente que ejerce acción más prolongada, y este es el grupo muy importante, al igual que yo le compararía con el diazepam, porque se utiliza para las crisis psicóticas agudas. Y para tener una psicosis aguda no es necesario que tengan una patología neurológica psiquiátrica. Por ejemplo, vimos muchos casos en la urgencia, esto se ve mucho en la urgencia, ¿verdad? Por eso la urgencia es una ruleta rusa. De repente está tranquilo la guardia, de repente es un desastre, ¿verdad? Una vez vino una chica joven, tenía una indumentaria con escasa ropa, ¿verdad? Venía de un antro, de un boliche, de una discoteca o como quieran llamarlo, y de repente se volvió loca, literalmente loca, dicen sus amigos, porque venía y todo, tenía 15, 16, 17, 18 años. Ella era 23, creo que tenía. De repente se levantó, gritó y empezó a correr a alta velocidad alrededor del hospital, ¿verdad? Le estábamos mirando, ya dio como 3 vueltas, ¿verdad? Le dio una psicosis aguda,
Le dio una psicosis aguda. ¿Y qué utilizarían ahí? No es una crisis ansiosa, es una psicosis. Haloperidol. Haloperidol es el fármaco más indicado para este tipo de eventos. Ustedes evalúan, es una psicosis, ¿verdad? Y realizan haloperidol. También está el droperidol, pero ese no se usa muy a menudo. Bueno, entonces la moraleja es que las drogas como cocaína, heroína, LSD, más LSD, y también lo que es lo que son los neuroexcitadores, ¿verdad? Pueden generar crisis psicóticas, ¿verdad? También lo tóxico como el alcohol, la intoxicación aguda por alcohol o la abstinencia alcohólica puede dar psicosis, ¿verdad? Puede dar psicosis aguda. Entonces ahí es donde entra el fármaco más potente de vida media más larga, primitivo, típico, que es el haloperidol. Normalmente usamos una vía invasiva que es intramuscular. Ustedes van a ver cómo el paciente se duerme y se tranquiliza en segundos, ¿no? Funciona mágicamente eso. También. Vai dormir, acorda tá amarrado. Desse jeitinho. Bueno, después tenemos el grupo. No, estos son fármacos potentes. Nosotros tuvimos, normalmente son seguros, entre comillas. Seguro me refiero a que no va a producir depresión respiratoria, pero tuvimos casos que deprimió tanto que estuvo al borde de la intubación, ¿verdad? Produce mucha depresión del estado neurológico, ¿verdad? Por eso son tranquilizantes mayores, ¿verdad? Son tranquilizantes mayores. Después tenemos el grupo número 5, que es de difenil, butilpiperidinas, que son más prolongados y retardados, flupireno y el penfluridol, que también está disponible, y el grupo de la molindona, que son indolonas, y acá aparece un grupo, el 7, que quiero que tengan mucho en cuenta, que son las benzaminas, que seguramente ya conocen, ¿verdad? Hola. ¿En dónde tengo que firmar? Bueno, este grupo son del grupo de antieméticos, ¿verdad? Metoclopramida, seguramente les suena, ¿verdad? Metoclopramida, droga original, Placil, Sanofi, Adventis, la clevoprida y la cisaprida, que se usa mucho como procinético para mejorar la digestión, antinauseoso, antiemético, ¿verdad? Antiemético. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Muy bien, extrapiramidalismo, da mucho de extrapiramidalismo. Exactamente. ¿Dónde tengo que ver acá? ¿Así nomás? E aí, acho que lunes, entre 27, a gente arrecada os alimentos e vai levar na sexta. Vamos. Viernes pode, né? Viernes sí, de mañana. Dale, dale. Bueno, justamente metoclopramida. En teoría, estos fármacos actúan a nivel de los receptores dopaminérgicos, que también están involucrados en las náuseas y en los vómitos. En las náuseas y los vómitos. Este es el con más efectos adversos rápidamente, la metoclopramida, ¿verdad? En teoría, según la literatura, dice 3%, o sea, de 100, 3 van a tener efectos extrapiramidales, pero puede llegar a ser más. ¿Cómo pueden aumentar eso administrando rápidamente? En bolo, pero da una sensación de extrapiramidalismo terrible, inquietud, acaticia, ¿verdad? Bueno, lo viabral es un poco más, ¿verdad? Un poco menos. Que eu tive, só que na época eu não sabia ainda, porque eu achei que era um vinho, tomei mais um. Até hoje. Então, mas juro que eu tomei, eu não sabia disso, mas tomei mais um achando que era. Ah, tomaste más de uno. Eu não sabia disso, depois que eu descobri que era isso.
Não hacía até hoje. Una vida media muy larga. Até agora, Até hoje não saiu. Mas eu Bueno. comprava. Y esto es interesante porque se usa mucho, esto es económico y seguramente ustedes ven más que nosotros porque nosotros no usamos Placil. ¿Qué usamos de Placil? Indufar. ¿No tiene marca? Ah. Bueno, pero no es Placil. Placil pues es el original. Y si es el original, mucho más efecto, ¿verdad? Entonces acá yo creo que no funciona muy bien nuestra metoclopramida, pues no vemos mucho efecto extrapiramidal, ¿verdad? Y me dijo algo una compañera de ustedes que trabaja en lactancia. Vamos a ver que normalmente la dopamina, ustedes saben, más o menos vamos a hacer, para que ustedes se acuerden de esto. Bueno, está el hipotálamo, ¿verdad? El hipo acá atrás y la hipófisis. Bueno, normalmente el hipotálamo libera dopamina constantemente en ustedes, siempre y cuando no estén embarazados, ¿no? Se libera dopamina, pero de manera perpetua en el hombre y en la mujer no gestante. De este modo, la hipófisis neutraliza la producción de prolactina. Esto está cancelado. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos metoclopramida, domperidona o a un antipsicótico que va a bloquear la dopamina por inhibir el receptor D2 hipotalámico? Va a liberarse la prolactina, ¿verdad? Y puede haber galactorrea, tanto en hombres como en mujeres no gestantes, ¿verdad? Puede aumentar y puede haber ginecomastia, de repente secreción láctea. Entonces puede haber esta complicación. Entonces me dijo, ya que sabemos esto, nosotros le dábamos metoclopramida a las gestantes que no tenían lactancia y funcionaba. Solamente que algunas salían corriendo, como dijo ahí Keiro. Se excitaban y le daban extrapiramidalismo y se iban, agarraban a su criatura y corrían, ¿verdad? Sí, así me contó, ¿verdad? Entonces, da ese efecto de extrapiramidal. Y esto es fundamental porque vamos a hablar mucho de ello, ¿verdad? Bueno, otros heterocíclicos aparecen ya los de última generación. La risperidona, por ejemplo, se usa muchísimo, ¿verdad? Que es un potente antagonista de receptores triptaminérgicos, que son serotoninérgicos, como el 5-HT2, ¿verdad? 5-HT2. Y esta es nuestra clasificación. Fenotiacina, principalmente clorpromacina, flufenacina, está disponible. El del butirofenona, que es el haloperidol, y el droperidol. ¿Verdad? Los tiosantenos y la loxapina, que es de benzoxacepinas, ¿verdad? Bueno, y después tenemos los neurolépticos típicos, que vamos a hablar básicamente de ellos. Ejercen su acción principal. Se demostró que el principal lugar donde se neutraliza la psicosis es el D2 específico, porque hay D1, D2, D3, D4, D5, D2. Actúan a nivel dopaminérgico D2, ¿verdad? Y son eficaces para los síntomas positivos, alucinaciones visuales. También hablamos de delirio. Delirio es justamente un síntoma positivo. Alucinaciones, delirios, ¿verdad? Delirio. ¿Y qué es delirio? Existen varios tipos de delirio. Grandeza, ¿no? Se creen muy importantes, ejecutivos, dioses del Olimpo, pero no coincide eso con la realidad social, ¿verdad? También lo que es delirios místicos, ¿verdad? Hay personas, pero eso hay que analizar, ¿verdad? Personas que están en la iglesia, exageran y llevan al límite lo religioso, ¿verdad? A tal punto que distorsiona ya, eso es delirio, ¿verdad? Entonces hay que analizar. Hay muchos casos de exageración, ¿verdad? Los extremos religiosos. No digo solamente religión, cualquier tipo de religión, ¿verdad? O incluso religiones inventadas.
Bueno, y también uno de los más frecuentes es el delirio de persecución. ¿Verdad? Siente que le persigue a alguien. A veces la policía, algún tipo de agencia extraña. Incluso se hizo muchas películas de eso, ¿verdad? Que realmente nadie no le perseguía, pero según él sí. ¿Verdad? Bueno, entonces todo esto funciona y nos aclara síntomas positivos, no negativos. No funciona para los síntomas negativos como anedonia y alogia, que son aplanicie afectiva y no habla, no se relaciona. ¿Verdad? Bueno, tiene muchos efectos adversos, sobre todo los extrapiramidales. Y vamos a analizar cuáles son los síntomas extrapiramidales. Bueno, el grupo de fenotiacinas, ustedes ven, acuérdense de este prototipo, generalmente tienen muy mala farmacocinética. Si bien se absorben bien por vía oral, tienen alta unión proteica, altísima, que llegan hasta el 99%, y la absorción es lenta e irregular. De todas formas, alcanza un pico máximo de más o menos 3 horas en promedio, 2 a 4 días. Y nos dice también que los alimentos antiácidos y anticolinérgicos, café y té, pueden interrumpir su absorción. La biodisponibilidad es mala, llega al 50%, no es muy buena. Pero como son fármacos neurológicos, penetran bien el sistema nervioso central, la barrera hematoencefálica, e incluso se acumulan en el cerebro, que es nuestro objetivo principal. También en pulmones y en hígado. Son los 3 órganos de depósito de neurolépticos o antipsicóticos. Bueno, la vida media es larga, 20 a 40 horas. ¿No? Dijimos que la unión proteica es altísima, llega hasta el 99%. Eso quiere decir que más o menos circula 1 a 2% de fármaco activo. ¿No? La mayoría de estos fármacos se metabolizan por hígado y tiene doble metabolización, oxidación y glucoronización por ácido glucurónico vía citocromo P450. O sea que esto nos recuerda que hay que tener cuidado con la insuficiencia hepática. ¿No? Con la insuficiencia hepática. Bueno, la eliminación. Son eliminadas no 100% por riñón, sino la mitad. Normalmente la mitad se orina por vía renal, y la otra mitad por heces. De igual manera, no se indica en insuficiencia renal. Bueno, en orina dice que secreta solamente una fracción mínima del fármaco sin transformar. La mayoría se transforma. En este caso llega hasta 1 al 6% sin transformación metabólica. Esto es importante recordar dónde actúan receptores dopaminérgicos. D2. D2. Estos son los primitivos. Y solamente actúan sobre D2. No actúan 5-HT, no actúan muscarínicos. Y tienen 3 vías de injerencia. La nigroestriatal, que es la principal, donde se produce dopamina, ¿verdad? Que es el centro de, nigroestriatal, acá tenemos, que es el centro de movimiento. Es el lugar donde principalmente se afecta en el Parkinson. ¿Verdad? En el Parkinson. Entonces, ¿cuál es la vía que se afecta en el Parkinson? La nigroestriatal, que está al lado del tálamo. Y bordea los ventrículos laterales, son bien centrales. Ustedes pueden ver en una resonancia magnética como en un Parkinson eso está decapitado, no tiene, hay una atrofia, ¿verdad?, de la sustancia nigra. Bueno, entonces aparecen los síntomas extrapiramidales como parkinsonismo. ¿Qué diferencia hay entre enfermedad de Parkinson y parkinsonismo? La enfermedad, hay una degeneración neuronal, hay una atrofia cerebral, ¿verdad? Es irreversible. Sin embargo, en el parkinsonismo es algo similar al Parkinson, generalmente por efecto farmacológico. ¿Quién? Antipsicóticos. Los antipsicóticos. Y pueden de cualquier tipo, incluso los de última generación, pueden provocar parkinsonismo. Solamente que estos son los que producen más, son más potentes, porque bloquean solamente el D2. Bueno, la limbo cortical
es donde nosotros queremos actuar, que es el poder antipsicótico, ¿verdad? Justamente encontramos el efecto antipsicótico, el tranquilizante, el que le calma al paciente. Y la tuberoinfundibular, que al ser bloqueada tiene efectos antieméticos y produce hiperprolactinemia, que acá está nuestro mecanismo, ¿verdad? ¿Cómo se produce la prolactina? Bloquea de 2, disminuye la dopamina y se libera o se autoriza la producción de prolactina y secreción de leche. Bueno, ¿para qué usamos? Puede utilizarse en casos psicóticos, principalmente estados esquizofrénicos. Recuerden que solamente funciona para los síntomas positivos, ¿verdad? Delirio, alucinaciones visuales, auditivas, etc. También funciona para la psicosis tóxica. Por ejemplo, esta chica que le intoxicaron con alguna droga rara, ¿verdad? Funcionaría muy bien un antipsicótico. ¿Qué tipo de antipsicótico? Haloperidol, ¿verdad? Psicosis maníaco-depresiva también, ¿verdad? Estas personas, es importante recordar que solamente funciona para el periodo maníaco, no para la depresiva, porque la depresiva es justamente el tratamiento antagónico de esto. Las personas maníaco-depresivas son aquellas que de repente están con una alegría al máximo, felicidad, se ríen, hacen chistes, bromean, están felices y de repente en segundos se hunden, ¿verdad? Y cambian a un estado de tristeza, depresión profunda, llanto, ¿verdad? Y de estar riéndose está llorando, pero bruscamente. Estamos hablando de segundos, no días después, ¿verdad? Eso es maníaco depresivo y es un evento psiquiátrico. También las demencias, que generalmente son enfermedades degenerativas del cerebro, principalmente las seniles, y estados de agitación, ¿verdad? Agitación, inquietud. No, depende de qué fase esté, ¿verdad? Para la fase maníaca, si está muy excitada, a tal punto que está tirando las cosas, está rompiendo, está golpeando a alguien, ahí le aplicas, ¿verdad? Y del evento depresivo ya después te encargas de combatir eso. Del evento depresivo, porque acá lo que nos preocupa más es la etapa excitatoria, ¿verdad? Que llegan a tal punto que tiran las cosas, te tiran algo, ¿verdad? Se vuelve... En ese punto se refiere, ¿verdad? ¿Qué hora es? Okay. Tampoco inquieta a un compañero. Bueno, en quienes hay que tener cuidado, incluso se contraindican enfermedad hepática porque el metabolismo es hepático. Esto no podemos permitir que se acumule mucho, ¿verdad? Porque son depresores. Por supuesto, en el Parkinson no le vamos a dar. ¿Por qué? Porque es un generador de Parkinson y va a empeorar los síntomas, ¿verdad? También enfermedades renales ya graves, cardíacas, pulmonares, hematológicas, porque tiene tendencia a producir granulocitosis también. Y depresión grave del sistema nervioso central, lo que dijimos. En personas con depresión, no solamente depresión mayor, sino depresión del sistema nervioso. Y vemos, estos son los síntomas extrapiramidales que vamos a esperar en todos los antipsicóticos típicos. Aparece el parkinsonismo, que ustedes saben que el Parkinson se caracteriza por una rigidez, ¿verdad? Se endurecen, ¿verdad? Se endurecen y no pueden hacer un movimiento normal, están totalmente pétreos, a tal punto que para caminar tiene un signo semiológico de lejos, ustedes pueden diagnosticar. Es una marcha corta, no sé si vieron ya, por la calle o por algún lugar, una marcha tipo salteada pero muy corta. ¿Por qué? Porque está todo rígido, está rígido. Normalmente se inclinan un poco hacia adelante, ¿verdad? Eso diferencia de la marcha parkinsoniana, que es pequeña, de la ataxia, que tiene que ampliar su superficie porque están en vértigo, ¿verdad? Entonces ustedes dirán, no, ese es ataxia, ese es parkinsoniano, ¿verdad? Bueno, en este caso el parkinsonismo se produce por un efecto adverso de un fármaco, no por una enfermedad degenerativa. Rigidez
Ya vieron la rigidez de rueda dentada, si ustedes quieren puede comprobar eso, ¿verdad? Y van a encontrar duro el brazo, ¿verdad? Cara de jugador de póker, poker face o fase de máscara, ¿verdad? No tiene ninguna expresión. Usted nos dice está triste, está feliz, está deprimido, está excitado, nada no expresa su cara, ¿verdad? Otro, creo que dice ahí, ¿verdad? Aparición no dice realmente. Marcha, lenguaje, esto también me olvidé decirles, los síntomas positivos son también la falta de coordinación de ideas. No piensa coherentemente un paciente psicótico. Y de repente te está hablando de farmacología antipsicótica y de repente te sale con el fútbol de ayer. No coincide, no sigue un hilo informativo. Entonces tiene una distorsión de lo que piensa, ¿verdad? Entonces esos son síntomas que ustedes van a ir anotando para construir un diagnóstico, ¿verdad? Acaticia. Acaticia es la inquietud. Sensación de estar en movimiento constantemente. Se levanta, se sienta, se va, toma, ¿verdad? Incluso si se queda quieto, la mente igual sigue trabajando a 1000 por hora, ¿verdad? Esa es la acaticia. Acaticia. Sería una hiperactividad motora. Una hiperactividad motora. Fíjense que el famoso TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿quién está metido también en ese problema? Dopamina. ¿Verdad? También es por disminución de dopamina. En ese caso es por disminución y no por exceso, ¿verdad? Bueno, distonías agudas. A mí me confundiría distonías con discinesia. Suenan iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que las distonías son agudas, ¿verdad? Es el primer síntoma que aparece. Ustedes consumen su antipsicótico y en día siguiente ya pueden tener una distonía aguda. Que es, aparece movimiento del brazo. Bueno, ustedes están bien así, de repente se mueve solo, ¿verdad? Se mueve solo, de repente un movimiento de cabeza ahí un poco, ¿cómo sería eso? También, pero es más movimientos groseros del brazo y la cabeza, ¿verdad? De repente, movimiento. ¿Qué te pasa, verdad? ¿Qué te pasa? O hace un movimiento ahí, ¿verdad? Le pega a alguien. Eso tienen que vigilar porque es una complicación extrapiramidal, ¿verdad? Entonces, se van a acordar que distonía es más grosero, generalmente afecta más miembros superiores, y la discinesia tardía, porque aparece mucho tiempo después, es más de la cara, ¿verdad? ¿Qué puede ser de la cara? Saca la lengua, pues. ¿Verdad? Saca la lengua, muerde el labio, constantemente así, o hace movimientos tipo tics, ¿verdad? De repente, o va, ¿verdad? Algo pasa acá. Entonces ustedes van a ver si es solamente cara, es discinesia, y si es movimiento tipo espasmódico, así del brazo, es distonía. Uno aparece temprano y el otro aparece tarde, ¿no? ¿Cuál es el que aparece más tarde de todo? Hasta años después de tratamiento, porque recuerden que esto no vamos a curar, esto vamos a tratar, lastimosamente, el síndrome de Rabbit, que es de conejo, ¿no? Generalmente aparece vibraciones de la boca, tipo cuando el conejo come, ¿no? Ese es el trastorno que aparece último, temblor peribucal, ¿no? Temblor peribucal. Y el peor de todos, que puede llegar incluso a la muerte en sobredosis, se llama síndrome neuroléptico maligno. Justamente vemos acá. A su vez aparece rigidez extrema. Se llama parálisis en tubo. Se queda así. Parálisis en tubo. Y también aparece fiebre, hipertermia. No estamos hablando de fiebre normal, hipertermia. ¿Y cuánto de hipertermia? Mayor a 41 grados de fiebre. Y puede haber deterioro del estado de conciencia, somnolencia, estupor, letargo, coma, ¿verdad? Puede haber también
lo que es neuroléptico maligno, puede haber trastorno de deglución, ¿verdad? Espasmo, y puede llegar incluso a la muerte con estos pacientes. Puede haber muerte. O sea, consideraríamos el peor de todo y el más grave, ¿no? El peor de todo y el más grave. Bueno, también hay un síndrome que se llama justamente el síndrome de las piernas inquietas. ¿Ustedes ya escucharon hablar del síndrome de las piernas inquietas? No, se quedan quietos las piernas, ¿no? Pueden investigar quién tiene también implicancia en eso. Dopamina, ¿no? También la dopamina. Solamente que hay enfermedades que dan síndrome de piernas inquietas, como la insuficiencia renal crónica en su estadio final, también da síndrome de piernas inquietas, ¿verdad? Bueno, ya vamos a terminar, por lo menos hasta la mitad vamos a hablar, ¿verdad? Bueno, si asociamos con depresores, antidepresivos, antiepilépticos, ansiolíticos, van a potenciar su efecto depresor del sistema nervioso central, ¿verdad? Y pueden terminar mal. Entonces no es muy buena combinación la de otros depresores, ¿no? Depresores. Y antiácidos generalmente pueden reducir la biodisponibilidad, como siempre. Bueno, ¿qué sabemos de esto? En casos especiales como la gestación y la lactancia está contraindicado porque tiene muy buena concentración en leche materna y produce efectos antipsicóticos depresivos en el recién nacido y puede haber alteración del estado de conciencia. Entonces tienen que buscar otra opción o suspender y darle leche suplementaria, ¿no? Que es fórmula. Bueno, y las butirofenonas, que no es muy largo ya, son compuestos sintéticos potentes, muy buenos, muy útiles para la abstinencia, por ejemplo, ¿no? Para la abstinencia, para las crisis psicóticas, y aparece el haloperidol, vida media más larga, 12 a 36 horas, ¿verdad? La butirofenona de mayor uso para psicosis aguda, acuérdense de eso, crónica alcohólica y senil, porque hay psicosis alcohólica también, y hay crisis psicótica por drogas, ¿no? Por, digamos, drogas ilegales. Droperidol es famoso por usarse la neuroleptoanalgesia y anestesia, que era para la anestesia ambulatoria. Se combina con fentanilo, ¿verdad? Y estos son los efectos adversos que ya habíamos mencionado. Extrapiramidalismo, muy importante, síntomas parkinsonianos, acaticia, distonías, hiperreflexia también, eso es importante. Cuando ustedes le hacen la percusión del ligamento, puede ser rotuliano, por ejemplo, el área rotuliana, da una sacudida extrema. Eso es cuando hay intoxicación por neuroléptico, ¿verdad? Cefalea y vértigo. También la conducta puede haber insomnio, depresión, en algunos casos, pero la mayoría de las veces va a confusión. Justamente pregunté hace poco, ¿cómo podemos saber si una persona está confusa? Para decir, vos estás confuso o el paciente está confuso. ¿Cómo van a saber si es confusión? Você vê se ele tem uma continuidade. ¿Cómo? Muy bien. Tienen que saber, preguntar el nombre, el lugar donde está, ¿verdad? Y generalmente el día. ¿Qué día es hoy o qué fecha es hoy? ¿Verdad? Es muy importante esto y quiero que aprendan, porque si te dice yo me llamo José, ¿verdad? Estoy en la Universidad Privada del Este, pero no sé qué día es hoy. Si uno falta, confusión. Si uno falta es confusión y baja el glajo, ¿no? Baja el glajo. ¿Por qué? Porque hay veces que usted le entrevistan, por eso es importante la historia clínica, ¿verdad? El que vino a hacer la historia clínica puso paciente lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, y le creemos a alguien. Normalmente ya no le creemos, pero en teoría le tendríamos que creer. Entonces hizo una buena historia, pero cuando vos le preguntaste ya no se acuerda dónde vive o dónde está. Entonces bajó su escala de glajo y se declara confusión. ¿De qué me sirve saber eso? Algo le pasó al cerebro.
algo le pasó al cerebro, hay que hacer tomografía, hay que investigar, no podemos dejar pasar eso, ¿verdad? Porque después ya viene somnolencia, estupor, coma. Entonces es rápido la acción del médico. No es que usted no puede ser un error nomás nuestro compañero que hizo mal su historia. Entonces es importante ver lo que es el estado de confusión. Bueno, en el efecto hepático ocasionando ictericia, ¿recuerdan que ictericia era qué cosa? Muy bien, coloración amarillenta de piel y mucosas con bilirrubina mayor a 2.5, ¿verdad? La disinesia bucal, que también se llama disinesia tardía. Tratamiento prolongado y puede aparecer movimiento involuntario de la lengua, lo que les dije, de repente saca constantemente la lengua, medio bizarro, ¿verdad? Boca, mandíbula o cara, se mueve solo, sin el paciente inferir con su voluntad, ¿verdad? Puede haber taquicardia e hipertensión. Bueno, y acá nos dice el haloperidol, el fármaco más comercializado dentro de las butirofenonas, porque es efectivo, es seguro, entre comillas, y viene de 5 y 10 miligramos en presentación intramuscular y en comprimidos. También vienen gotas, ¿no? Bueno, y vamos a llegar hasta acá porque si no van a entrar en somnolencia profunda.